¿Cómo ves a la Argentina en la lechería internacional? ¿Cómo la ves hoy y cómo imaginás que puede estar en un futuro? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un gusto compartir este segundo congreso de APIMEL, que para comentarle a Villuya también tiene que ver con parte de las políticas de Estado que este congreso se pueda hacer. Y lo que se refiere a la pregunta, creo que Argentina ha demostrado la performance que puede tener en el mercado internacional. Nuestro país tiene una rica experiencia exportadora, tenemos más de 120 países que han recibido los productos lácteos argentinos y ha demostrado en esto que puede tener una presencia y puede ser un proveedor confiable en el mediano y largo plazo. Y de hecho ha habido acciones de gobiernos que han permitido que nuestros productos lleguen a los diferentes mercados internacionales. La experiencia de exportación a estos países ha tenido tal vez un récord en el año 2011 con más de 440.000 toneladas de productos y con una facturación por arriba de los 1.700 millones de dólares. Obviamente que requiere de una organización mejor del sector, requiere de una planificación y de una estrategia, sobre todo de la industria nacional, del sector PYME, del sector cooperativo, de la gran industria nacional. Requiere que se sienten en una mesa y en su articulación con el sector público puedan lograr consolidar esta estrategia para convertirse en un actor importante en el mercado internacional y en un proveedor confiable. De hecho, la experiencia del sector PYME y concretamente de APIMEL en el tema de exportación, a partir de la plataforma de exportación que fue articulada con nuestro Ministerio de Agricultura y nuestra Subsecretaría de Lechería, ha permitido que más de 100 empresarios del sector PYME, socios de APIMEL y no socios de APIMEL, hayan participado de diferentes ferias internacionales, hayan tenido por primera vez su experiencia en exportación. Recuerdo que cuando comenzamos esto, con la coordinación y con Pablo como presidente de APIMEL y la coordinación de Fernando Ramos y el consejo directivo, creo que había 5 empresas que estaban teniendo alguna experiencia en exportación y hoy estamos hablando casi de 25 empresas, de las cuales 18 lo hicieron regularmente y han tenido experiencias exitosas, y entre ellas muchas empresas que tienen años de vida, generaciones ya que han pasado a la nueva generación que la administra o la gerencia, pudieron después de tanto tiempo diversificar su rol en el mercado interno y en el mercado internacional. Con lo cual creo que hay un enorme potencial, hay una gran oportunidad, pero está claro que depende de la articulación público-privada y depende de cómo se consolide el aspecto institucional de cada uno de los representantes de la cadena láctea. ¿Cuál es tu opinión, a través de tu experiencia, del rol que cumple el Estado en la cadena láctea? Bien. Yo creo que el Estado ha dado señales importantes para el sector lácteo. ¿Se escucha? Hola. ¿Sí? Y lo ha demostrado el crecimiento que ha tenido el sector, por lo menos a partir de nuestro gobierno, que el Estado tiene un rol más activo. En el 2003, si ustedes recuerdan, teníamos una producción de 7.000 millones de litros después de una caída y una crisis también sectorial, institucional y política que vivió el país. Evidentemente, estos años, 10, 12 años de gobierno, donde se creció con inflación, y la inflación permitió también que ustedes pudieran hacer inversiones, y había un tipo de cambio administrado, y como lo hay, y había superávit fiscal y comercial, ha permitido el crecimiento que ha tenido el sector en producción para volver a estabilizarse en el orden de los 11.000 millones de litros, un récord de 11.600 millones de litros en estos últimos 4 años. Y esto ha sido también producto de la decisión política del gobierno respecto a la macroeconomía y de fortalecer este mercado interno que recién Baudino hablaba, y me gustó el término de oro, la gallina de huevo de oro, este mercado interno que absorbe casi el 80% de nuestra producción nacional y que ha permitido el crecimiento de muchas de ustedes como empresas en economías regionales, aumentando la capacidad de proceso, tomando más personal. Atilra, creo, de acuerdo a las estadísticas que conozco, creció más o menos a un promedio de 1.000 trabajadores por año desde aquel año 2002-2003, en función de la industria láctea.
y del crecimiento y del desarrollo que ha tenido el sector y la incorporación de tecnología y demás. Creo que ha sido unos años y una década de crecimiento y desarrollo del sector, que siempre ha habido problemas, siempre ha habido crisis, situaciones de coyuntura, situaciones internacionales. Esta es una más, tal vez la más agravada de toda la historia. Nuestra subsecretaría fue creada en el 2009 por decisión política de nuestra presidenta, después de aquellos acuerdos que se llevaron a cabo a mediados del 2009. Y esa decisión política permitió crear una subsecretaría de Estado en el ámbito del Ministerio de Agricultura. Acá la pregunta dice, ¿cuál es mi opinión y mi experiencia en el rol? La verdad que yo me he excedido en la experiencia del rol de subsecretario de Estado del Ministerio de Agricultura, porque a mí solamente me competía y me debía abocar a la producción primaria. Podría haber hecho una interacción y un trabajo como lo hace el INTA respecto de los productores. Y en función de que tenemos un compromiso, una mirada con todo el sector, de todos los actores del sector, fuimos tratando e interactuando y tomando decisiones políticas a los fines de fortalecer al pequeño y mediano productor, al sector cooperativo, al sector pyme, a la interacción de todos los actores. Desde el primer momento están sentados los trabajadores en nuestra mesa de trabajo, ATILRA, y así interactuando con cada uno de aquellos gobiernos provinciales que quisieron estar a la altura de circunstancias para interactuar en función de la política nacional o de los programas que se llevaban adelante de nuestra subsecretaría. Creo que me he excedido porque evidentemente toco funciones o responsabilidades que dependen de intereses o que son competencia de otro ministerio, como el Ministerio de Industria o el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Comercio Interior. Pero siempre desde nuestro lugar hemos estado interactuando en función de ayudar al desarrollo, al crecimiento y a la sustentabilidad de todos los actores de la cadena láctea. Esa es nuestra experiencia, eso es en base a nuestra convicción, vocación y compromiso con el sector y con cada uno de los actores. Creemos que hay deberes pendientes y ojalá que esta crisis, que no deja de ser una oportunidad, permita generar ese espacio, esa mesa de trabajo, esa articulación público y privada para dar respuesta a esos deberes pendientes que tiene la cadena láctea. Bueno, muy bien. Bueno, todos han podido expresar su verdad relativa. Creo que es el momento de construir la verdad absoluta, tal vez en esa mesa de trabajo político-técnica que está siempre a media constituidas, y que esa verdad absoluta se construye a partir de poner en blanco sobre negro la realidad del sector y a partir de tener una mirada de todos, no de uno o del ombligo, como bien decía Miguel. Porque la verdad que muchas veces se dice por qué no se toman decisiones políticas o por qué en tal ámbito o en tal área de gobierno no se entiende la problemática o la realidad de un sector tan sensible a las economías regionales. Y la verdad que muchas veces la comunicación sectorial es lamentable. La verdad que las contradicciones que tiene el propio sector en su comunicación sectorial son lamentables, inclusive porque nos leen de afuera, nos leen nuestras posibilidades, nuestros posibles clientes, nuestros potenciales clientes. Entonces, me parece que está bueno que esa mesa técnico-política esté hoy a la altura de las circunstancias, con los actores que la tengan que integrar y que logremos las decisiones, esas políticas que hoy tantos demandan, inclusive aquellos que siempre renegaron del rol del Estado o de la arbitrariedad que según podría tener algún funcionario de turno, porque también es cierto que a veces si existen restricciones o regulaciones es porque se han dado diferentes situaciones en el sector y capaz que el propio sector no fue capaz de autorregularse, entonces generó distorsiones y por ahí quedaba en riesgo el desabastecimiento del mercado interno y todo traccionaba en función de lo que aquella burbuja de los commodities nos generó de valores que sorprendieron a todo el mundo y por ahí muchas empresas globales y que están en el mercado lácteo nacional y que en función de esa realidad de los commodities traccionaban por la leche, por la materia prima y muchas pymes, pequeñas, medianas y cooperativas quedaban sin el punto de equilibrio con una alta capacidad ociosa. Entonces, está bueno tener memoria, está bueno poner en blanco sobre negro las cosas, terminar con cierta hipocresía, mejorar la comunicación sectorial y hacer un doble esfuerzo, un gran esfuerzo por estar a la altura de las circunstancias y llevar a este sector al lugar que se merece, a ese gran potencial que se habla en nuestro país, que lo dicen los de afuera y los de adentro, y a esa gran potencialidad que puede generar para ser un jugador de peso en el mercado internacional.
Este es mi último congreso de APIMEL. Termino mi función el 10 de diciembre. La verdad que siempre con inquietudes y con mucha responsabilidad, tratando de generar las acciones y provocar los diferentes escenarios, por lo menos de articulación entre los diferentes actores de la cadena que se han sentado en nuestra mesa de trabajo y que han aceptado trabajar con nosotros. Con lo cual mi mensaje es que específicamente para APIMEL, en función de que ellos son los organizadores del Congreso, es que verdaderamente tienen que redoblar la apuesta por consolidar su institución, por lograr tener a un asociado informado, por militar, como se dice, de militante, el territorio en defensa de las pequeñas y medianas empresas y por fundamentalmente definir cuál es el norte que quieren las pymes lácteas y cuál es ese norte y ese objetivo que quieren para jugar un rol estratégico dentro de la cadena láctea argentina. Miren, yo hace mucho tiempo, lo repito, algunos lo pueden haber leído o no, y yo creo que dentro de todos los actores que tenemos en nuestra mesa de trabajo, los únicos que tienen un norte, un objetivo, una mirada del todo, son los trabajadores de la industria láctea, ATIRLA. Lo he dicho públicamente y en cada reunión que he tenido. Y creo que ese norte, en el caso del sector PYME, lo tiene que construir y es urgente que lo construya, como también es urgente que lo haga el sector cooperativo lácteo, que tengan claro ese norte, hacia dónde quieren ir, cómo se quieren representar, cómo quieren posicionarse en función de la cadena láctea argentina. Y también ese norte lo tienen que construir las entidades de la producción. 17, se acaba de constituir una más, 18 entidades de la producción, con 3 miradas diferentes respecto del rol que tiene que tener el Estado. No es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor lo que pasa y lo que pone en evidencia la vulnerabilidad que tiene este sector a la hora de poder construir escenarios que lo permitan potenciar y desarrollarse. Creo también que hay que hacer el esfuerzo para el próximo Congreso de tener algunos diputados acompañando todo este Congreso que representan a esas economías regionales, de tener algunos intendentes como estuvo el año pasado, de tener gente que tiene que ver con las áreas con las cuales interactúan desde lo institucional, las diferentes ventanillas de los gobiernos provinciales como del gobierno nacional. Creo que siempre es importante dar a conocer y que puedan expresarse las verdades relativas de cada uno de los actores. Celebro la mesa, celebro la iniciativa de consolidar ese espacio de trabajo. Les dejo el saludo de Carlitos Berra, que no ha podido venir hace un tiempo. Esta parte está con una situación de salud que lo tiene complicado. El saludo y el cariño de toda la gente de la subsecretaría que interactúa permanentemente con ustedes, el de nuestro ministro y de nuestro secretario de Agricultura, el ministro Carlos Casamiquela, que también ha acompañado decisiones políticas para fortalecer los diferentes programas que tiene APIMEL, o como tiene la Junta Intercooperativa, o como han tenido los productores. Nosotros teníamos un PowerPoint para presentar, que lo había preparado Carlos, que generalmente es el que lo hace a las presentaciones, que lo vamos a acercar a la institución para que le haga conocer a todos los asociados respecto de todas las acciones que ha llevado adelante la subsecretaría en función del sector de la pequeña y mediana empresa, en función del sector cooperativo, que obviamente trae beneficio directo a ese productor que todavía no se organiza y no está representado institucionalmente. Si me permiten, antes de cerrar mi palabra, hemos traído un presente. ¿Sí? Lo esperamos, sí. Ok, bueno. Esperamos. Tenemos tiempo todavía. Tenemos la cena por delante. No, bueno. Bueno, no. Simplemente esto, que con mucha convicción y vocación levantes la bandera de un sector lácteo que tiene un enorme potencial y que pide a gritos, desde la vaca, desde ese peón que trabaja en el campo, del tambero mediero, del trabajador, desde todos aquellos que somos parte, que verdaderamente logremos una instancia superadora en nuestra comunicación y en las posibilidades de crear las mejores decisiones políticas para este sector. Muchas gracias. Fuerte de aplauso para Arturo Videla, subsecretario de Lechería de la Nación.